Hola, muy buenas a todos, soy Alex, el experto en sonido de Zococity.es y hoy os traigo análisis de este nuevo FiiO R7. Esto que veis delante de mí es el nuevo FiiO R7, es uno de los productos que más esperábamos este año por parte del fabricante FiiO y para mí, sobre todo al precio en el que está, es el All-in-One o el reproductor todo en uno definitivo. Es capaz de reproducir cualquier formato con un chip de muy alta calidad, es el que tendría presente también el M11 Plus 2, con una amplificación muy potente, capaz de mover prácticamente cualquier auricular. Sería la amplificación que ya teníamos en el M17 y todo ello, como veis, en un formato muy compacto, muy fácilmente emplazable en el escritorio y de precio muy contenido. Aquí, como veis, tendríamos dispuesto lo que es el frontal de este FiiO R7. Lo que más destaca, evidentemente, va a ser su pantalla de 5 pulgadas y resolución 1280 x 720. También tendremos 3 botones táctiles en la barra inferior que podrán ser configurables tanto para el uso de los menús de Android como para también la reproducción. Podremos establecerlos en play, pausa, canción adelante y canción atrás, para si queremos operarlos directamente desde el frontal. Y luego en el canto derecho vamos a tener un par de diales. El primero controlará lo que es el control de volumen. También nos servirá, si lo dejamos presionado, para acceder a todos los modos de este FiiO R7 y también para apagar el dispositivo. Y luego, un poquito más abajo, tendremos otro dial que hará como control de las salidas. Básicamente tenemos 4 modos en él. El primer modo es el modo Phone Out o PO y Pre a la vez. Es un uso, digamos, combinado. Este habilitará las salidas de auriculares y las salidas de línea traseras, tanto las XLR como las Single Ended, de forma que podremos escuchar por auriculares a la vez que escuchamos con altavoces activo, y también tendrá control de volumen. Tendremos también el modo PO o Phone Out. Este habilitará solo las salidas de auriculares delanteras, capando, digamos, las salidas de línea traseras que no actuarán. En el modo Pre-Out será justo al revés, no tendremos acceso a la salida de audio por las salidas de auriculares delanteras, pero sí por las traseras de línea, ya sea Single Ended y XLR. Y también tendremos control de volumen y Line Out, que básicamente hará lo mismo que el Pre-Out, pero la salida de volumen será fija, es decir, no será controlable por el propio dial de volumen. Luego ya en la zona más baja tendremos todas las salidas de auriculares. Vamos a tener XLR balanceada en 4 pines. Dispondremos también de 4.4 Pentacon balanceada. Y por último, Single Ended de 6,35 mm. Este, como veis, ya sería el lateral del FiiO R7. Viene también construido totalmente en aluminio, como el resto del dispositivo, también muy robusto y con un diseño, como veis, de panal de abeja. A mí en concreto me ha recordado mucho a la típica salida de refrigeración que tienen las fuentes de alimentación. Al ser un dispositivo tan compacto y con este tipo de rejillas se asemeja mucho a ellas, y tanto este lado como el otro van a venir igual. Y esto lo que nos va a dar es una refrigeración bastante potente, viene bastante al aire todo lo que es la electrónica interior. E incluso, como os comento, usando la ganancia más alta, es un dispositivo que prácticamente no se calienta y viene muy bien acabado, todo fabricado en aluminio. Aquí, como veis, tendríamos ya la parte trasera de este FiiO R7. Como veis, tiene multitud de entradas y salidas. Para mí es uno de los dispositivos más completos en este sentido. Y empezaríamos por el slot para tarjetas. Viene en formato SD, pero nos vendrá también con el adaptador, con lo cual podemos usar micro SD también con él. Y nos va a permitir conectarle tarjetas de hasta 2 teras. Nos vendrá también en la parte derecha el módulo de recepción Bluetooth. Y un poquito más abajo vamos a ver las 2 entradas USB. En concreto, la 3.0 será la que utilicemos normalmente para usar el modo USB DAC con nuestro PC. Tendremos también un USB host para poder conectarle algún tipo de accesorio o incluso un pendrive con nuestra música cargada. Tendremos también 2 lineouts y luego en esta zona nos vendrán las entradas y salidas digitales. Vamos a tener 2 entradas coaxial, o sea, una entrada y una salida coaxial, y también una entrada y una salida en Toslink. Sobre todo las entradas normalmente se utilizarán para conectarlo, por ejemplo, a un televisor o un lector de CDs, mientras que las salidas digitales las podremos llevar para que otro DAC que tengamos incluso de más gama pueda decodificar la señal. Tendremos también abajo de las salidas de línea salidas avanzadas XLR para llevar también a un amplificador que pueda dar más potencia que este FiiO,
o incluso un amplificador ya de más de gama profesional, incluso mesas de mezcla que tengan este tipo de entrada balanceada. También tendremos conectividad Ethernet, por si no queremos utilizar el Wi-Fi o nuestro Wi-Fi en casa tiene demasiada latencia, podemos utilizar directamente toma Ethernet para mayor velocidad. Y luego, otras cosas que para mí son bastante diferenciales del producto, va a ser su doble entrada de alimentación, como ya estáis viendo. Tendremos la entrada por cable normal de alimentación, que utilizará la fuente interna del FiiO, y también dispondremos de otra entrada de alimentación por si queremos utilizar una fuente de alimentación externa. FiiO cuenta con su fuente de alimentación PL50, simplemente alternando este switch podremos hacer que se alimente de esta toma o de esta. Así que como veis tenemos un surtido de entradas y salidas para mí tope de gama y nos va a permitir conectar este FiiO R7 a cualquier dispositivo. Ahora vamos a pasar a ver los accesorios que vendrían incluidos en este FiiO R7. En primer lugar vamos a tener el típico papeleo que consta de la guía de inicio rápido y también una especie de folleto sobre el uso de las bases para apoyo de este FiiO R7, que también nos vendrán incluidas. Tendremos también un adaptador de 3,5 a 6,35 para utilizar la salida de auriculares 6,35 del FiiO. Tendremos también un fusible de repuesto. El FiiO lleva una puertecita trasera. Si se nos funde el fusible que lleva por una subida de tensión, pues tendremos también un repuesto del mismo. Tendremos también unos pies adhesivos, como ya estáis viendo, para adherir a las bases de apoyo y evitar que el FiiO se deslice en ellas. Tendremos también las dos bases de apoyo. En primer lugar tendremos esta, que como veis tiene una inclinación hacia arriba. Sobre todo es la que recomiendo utilizar si tenéis el R7 en un escritorio cerca de vosotros. Va a dar una elevación a la pantalla y la vais a poder ver mejor. Tendremos también la otra base, que como veis tiene un perfil plano. Esta no levanta el dispositivo, es simplemente de apoyo para que el FiiO no se deslice sobre la mesa. Y esta normalmente se viene utilizando para cuando el FiiO lo tenemos más lejos y no necesitamos esa inclinación para verlo mejor. Es totalmente plana. Tendremos también el cable USB-A a USB-C, como veis, que será para utilizarlo en modo USB DAC con un PC o un portátil. Y ya por último tendremos su cable de alimentación, si queremos utilizar el modo que utiliza propiamente la amplificación interna del propio FiiO R7. Ahora también para que veáis un poquito cómo FiiO ha diseñado una línea de accesorios compatibles con este FiiO R7, así como también con otros modelos de FiiO. Os voy a presentar dos accesorios que para mí son muy interesantes para usar con este R7, que son en primer lugar el KB1, que como veis es un teclado mecánico que lo podemos utilizar conectado por USB, lleva conexión USB-C, lo podemos conectar directamente al R7 y sobre todo nos va a permitir controlar la reproducción. Vamos a tener botón de play y pausa, canción adelante y canción atrás, como veis, también control de volumen. También podremos clicar para sacar el FiiO, digamos, del modo de espera, que se encienda la pantalla. Evidentemente va a ser muy fácilmente conectable, simplemente lo vamos a conectar, como ya estáis viendo, al puerto host del FiiO. Tiene también, como veis, dos tomas USB-C, aquí y aquí, sobre todo por si nos conviene, por la zona donde la tengamos ubicado el escritorio, nos conviene conectarlo por abajo o lateral, lo podemos también hacer a nuestro gusto. Y como veis es un teclado mecánico, de hecho los switches son desconectables, podemos cambiar incluso los switches por unos que queramos. Y básicamente ya podéis estar viendo cómo con la propia rueda de volumen podemos ir ajustando el volumen del R7, controlando la reproducción. Esto va a ser muy útil, sobre todo si tenemos el FiiO un poquito retirado de lo que es el escritorio o no llegamos con facilidad. Podemos operarlo, digamos, de forma remota. También va a poder ser utilizado con otros dispositivos de FiiO, como pueden ser el M11 Plus 2, el M17, o también conectando por USB a nuestro PC, podemos controlar la reproducción de lo que estamos escuchando en nuestro PC. Va también a operar como play, pausa, canción adelante, canción atrás y control de volumen. En el PC, incluso clicando en la rueda de volumen, va a hacer de mute, podemos silenciar el PC, con lo cual tiene un precio muy contenido y es muy utilizable con diferentes dispositivos. Y otro de los accesorios que os vengo a presentar va a ser la fuente de alimentación PL50,
que básicamente nos va a permitir utilizar el R7 bypaseando su fuente de alimentación interna. De esta forma vamos a reducir mucho el tema del ruido eléctrico, ya que va a ser una fuente independiente y también viene filtrada, es decir, si tenemos algún ruido que proviene de nuestra instalación eléctrica lo va a filtrar y lo va a eliminar, con lo cual está muy bien utilizarlo con el FIO R7 ya para ir un pasito más atrás en lo que es en la limpieza del audio, y simplemente va conectado a la parte trasera, tiene un switch para seleccionar que queremos utilizar la fuente externa y lo podemos, como veis, ubicar al lado o incluso lo podríamos stackear con el propio FIO R7 encima. Con lo cual, como veis, FIO ha desarrollado una línea de accesorios que vienen muy bien para usar con este R7 y tener, digamos, un sistema multimedia en nuestro escritorio. También en breve deberíamos disponer del RM3, que es el nuevo mando de control Bluetooth para dispositivos de FIO, que incluso tiene función puntero para poder moverte más fácil por el sistema Android. Así que, como veis, accesorios muy interesantes y que nos facilitan mucho la vida para usarlos con el R7. En el interior de este FIO R7 vamos a contar con el chip DAC Sabre, el 9068AS, que ya estaba presente en otros dispositivos como en el M11 Plus 2 y es capaz de reproducir formatos de hasta 768 kHz a 32 bits. También podrá decodificar DSD hasta 512 e incluso MQA, y también vendrá apoyado por una amplificación bastante potente de 3000 mW en su modo de ganancia más alta. También contará con doble módulo de amplificación THX, uno para cada canal, y esto nos permitirá mover prácticamente cualquier auricular del mercado. Quizás se le escape un poquito el Susvara, ya que suele moverse mejor con unos 4000 mW, pero igualmente hace un muy buen trabajo con él y también vendrá muy bien preparado en lo que a hardware de procesamiento se refiere. Vamos a contar con el Snapdragon 660 de Qualcomm, un octa-core. También tendremos 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento, que serán también ampliables con tarjeta microSD de hasta 2 teras, con lo cual contaremos con un muy buen apartado en lo que es los parámetros de audio, pero también con un muy buen apartado en lo que a fluidez se refiere. Va a ser capaz de mover todas las aplicaciones que queramos utilizar con él de forma fluida y muy ágil. En cuanto a conectividad inalámbrica, vamos a contar con doble banda de 2,4 GHz y 5 GHz, y además para Bluetooth vamos a contar con emisión y recepción con prácticamente todos los códecs de alta resolución. En cuanto a emisión, tendremos el códec SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC y LHDC, mientras que para recepción contaremos con los códecs SBC, AAC y LDAC. En cuanto al sistema operativo, este FIO R7 va a contar con Android 10 abierto, con el Google Play Store integrado, y también vendrá integrada la aplicación FIO Music de gestión musical, como sucedía en otros modelos como el M17 o el M11 Plus 2, aunque si no nos gusta el uso de FIO Music, evidentemente también podremos instalarle cualquier aplicación de gestión musical o incluso hacer uso de servicios de streaming tales como Tidal, Spotify, Qobuz. Es compatible con todos, así que podremos elegir disfrutar nuestra música ya sea desde la propia microSD o desde cualquier aplicación de streaming a nuestro gusto. Pues nada, aquí como veis vamos a dar un pequeñito repaso a lo que es la interfaz de este FIO R7. No voy a entrar en muchos detalles, sobre todo porque la interfaz básicamente es Android 10, es lo mismo que teníamos en el M11 Plus 2 o en el M11S, por poner un par de ejemplos. Y nada, simplemente lo que es más diferencial sobre todo va a estar en los ajustes rápidos, como veis. Tendremos, como siempre, el ajuste del Wi-Fi, doble banda, como os comentaba, tenemos también el Bluetooth. Tendremos importante la selección de modo, aquí vamos a poder operar entre los diferentes modos de funcionamiento de este FIO R7. Vamos a tener el modo Android, que digamos que es el modo estándar del dispositivo. Tendremos el modo pura música, que como veis lo que va a hacer será lanzar la aplicación FIO Music y no dejarnos operar con el resto de menús de Android ni con los iconos, etc. Esto sobre todo es para gente que quiera reproducir la música desde su tarjeta microSD o desde su NAS, pero no quiera operar con el resto del sistema Android. Es un modo de operación mucho más sencillo, mucho más directo, como veis. FIO Music, como siempre, vendrá integrado en el dispositivo, igual que en el resto de reproductores. Luego también tendremos otro tipo de modos, como el modo DAC USB, para usarlo con nuestro PC o nuestro portátil. Como veis, también lo podemos activar.
Tendremos también, si salimos de este modo, volverá al modo Android. Tendremos otros modos como vienen siendo el modo de receptor de Bluetooth, que será para nosotros enviarle música desde nuestro PC vía Bluetooth o desde nuestro móvil. Tendremos también el AirPlay para mandar nuestra música vía Wi-Fi desde nuestros dispositivos de Apple. Y también los dos modos que comprenden las entradas digitales, tanto la coaxial como la óptica. Esto sí que es un poquito más diferencial respecto de un móvil que no tendrá este tipo de modos. Tendremos también, muy importante, la ganancia en 5 niveles. La verdad es que viene muy bien tener tanto nivel de ganancia para que sea muy personalizable, ¿no?, con nuestros auriculares. Normalmente el low y el medium serán para auriculares in-ear, y luego tendremos el high, super high y ultra high, que ya es más para auriculares orejeros, más demandantes en potencia. Yo con la gran mayoría de auriculares ni siquiera lo he pasado al super high, solo lo he llevado ultra high para los Susvara, para que os hagáis una idea de lo potente que es el dispositivo. Y luego también tendremos la compatibilidad con Roon, tendremos el All to DSD, que convierte cualquier formato a DSD, y luego los típicos temas que son más agradables para visualizar de noche, el tema oscuro, que nos pondrá todas las aplicaciones que sean compatibles con este modo, nos pondrá, digamos, el background en negro, y la luz nocturna, que si la activamos cambiará los colores a colores más cálidos, también pues más agradable para verlos de noche. Y luego también el girar la pantalla, ya que no tiene osciloscopio, entonces si lo queremos por lo que sea poner al revés, el propio cubo, tendremos que girar la pantalla con esta opción, la girará a 180 grados para poder visualizarla mejor. Poquito más, tendremos otro tipo de ajustes, como los ajustes de pantalla, pues eso, brillo del fondo de pantalla, si queremos poner salvapantallas o no, personalizar la pantalla de bloqueo, por ejemplo. Y luego en el global pues también tendremos algún ajuste ya un poquito más diferencial también, como la navegación del sistema, que la podemos hacer por gestos o con los botones en pantalla. También los botones capacitativos de la pantalla, de la parte de abajo, lo podremos personalizar para que nos sirvan como controles de reproducción, en play, pausa, canción adelante, canción atrás, o para que nos saque los menús de Android, volver al inicio, etc. Lo podemos también personalizar a nuestro gusto. Poquito más, luego ya, para que veáis un poquito la fluidez del aparato, pues podemos lanzar Spotify, por ejemplo, para que veáis cómo se mueve. Como veis, entra bastante rápido, el 660 de Snapdragon es bastante fluido para este tipo de aplicaciones. Y poquito más, podemos ir navegando por la música, como veis nos mostrará las carátulas, etc. Aquí lo podéis ver un poquito más, las letras. Al final, muy similar a lo que tendríamos en un smartphone Android. Y poquito más, cargará evidentemente cualquier aplicación, Spotify, Tidal, Qobuz, incluso YouTube. Si queremos ver YouTube, pues podemos verlo perfectamente, como si se tratase del móvil. No es lo más indicado porque, como veis, si reproducimos cualquier vídeo, al ponerlo en apaisado, tendremos que poner el fío en horizontal en el escritorio y taparíamos lo que es la refrigeración que está en el lateral. Pero bueno, con algún soporte o incluso el que viene incluido, pues para un uso así esporádico lo podemos poner acostado y en general pues también podemos ver vídeos. Así que como veis, pues un uso bastante sencillo, ya por todos conocidos, lo que soléis operar con Android, y muy fluido, y la verdad es que en general pues una gozada reproducir la música desde él. Este nuevo Fio R7, al ser un reproductor all-in-one, va a ser compatible con todos los escenarios de uso, a excepción de alimentar altavoces pasivos, con lo cual vamos a poderlo conectar tanto a nuestros auriculares como a nuestros altavoces activos y usar prácticamente cualquier fuente de audio que tengamos a nuestra disposición. Va a ser compatible con nuestra televisión, va a ser también compatible con nuestro ordenador en forma de USB DAC. Evidentemente también vamos a poder mandarle música desde nuestro móvil por Bluetooth. También será compatible de forma autónoma con aplicaciones de streaming como pueden ser Spotify, Tidal. Podemos también cargarle la música de forma local, ya sea vía una micro SD o vía un pendrive, ya que tiene también puerto USB host. Así que en general es compatible con prácticamente cualquier escenario de uso y podemos llevarlo a cualquier rincón de nuestra casa y escuchar nuestra música favorita desde cualquier plataforma. Principalmente todo este tiempo he estado utilizando este R7 al lado del ordenador, pero no conectado al modo DAC. Básicamente mis preferencias son utilizarlo de forma, digamos, independiente del ordenador
para cuando estoy reproduciendo la música tener todo el control en el propio Fio y no tener que estar minimizando ventanas para llegar a Tidal, ver la lista de reproducción, con lo cual me centro en trabajar con el ordenador, mientras que el Fio R7 me da toda la información en su pantalla, puedo operar la pantalla directamente de forma más rápida y en general he estado utilizándolo con un par de auriculares, los Ion Noir y también los Aria Stealth. En concreto, los Ion Noir, incluso en la ganancia un poquito más baja de la tope que tiene el dispositivo, ya los mueve perfectamente a mitad de volumen. El Aria más de lo mismo, ni siquiera he tenido que llevarlo a la ganancia más alta, ya que es bastante potente y los mueve de forma muy rotunda. El único auricular que he tenido que llegar a la ganancia más alta, evidentemente, son los Usbara, con los que también he hecho pruebas, ya que es un auricular que es muy difícil de amplificar, es bastante duro y necesita bastantes vatios para sacar todo el potencial. Evidentemente también lo he estado probando con auriculares in-ear, en concreto con los Sennheiser E600, y comentaros que si lo dejamos en las ganancias más bajas, la verdad es que no he tenido ningún ruido de fondo, con lo cual, en concreto en mi caso, ha sido capaz de mover cualquier auricular, de darme un uso, la verdad es que muy intuitivo, sin tener ni siquiera que utilizar el ordenador con él, pero como es un all-in-one, lo vais a poder utilizar para prácticamente cualquier uso. En todos ellos rinde muy bien, ya que tiene un DAC de muy alta gama y también viene apoyado por una amplificación muy potente para mover casi cualquier tipo de auricular. En conclusión, para mí este Fio R7 es uno de los modelos a día de hoy más disruptivos en el mercado del audio, sobre todo teniendo en cuenta la gran cantidad de cosas que puede hacer y la gran cantidad de fuentes a las que puede ser conectado por solo 750 € de precio, con un tamaño tan compacto y con una amplificación tan potente para mover cualquier tipo de dispositivo. Realmente incluso me ha sido muy difícil hacer esta review, este análisis, porque es difícil incluso poder condensar todas las características que tiene dentro de él. Pero como os comento, a 750 € ahora mismo es el único dispositivo que puede hacer tantas cosas con un precio tan contenido y un tamaño tan pequeño. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis que si tenéis cualquier duda o consulta podéis contactarnos en el teléfono de atención al cliente y yo mismo me encargaré de atenderos. Un saludo y hasta el próximo vídeo.